Nunca me gustaron las noches en la vecindad cuando todos estaban callados. Había algo raro en el silencio. Como si las paredes respiraran y los pasillos susurraran cosas que no podía entender. Esa noche, el aire olía a tierra húmeda, aunque no había llovido. Las luces parpadeaban y las sombras se movían más lento de lo normal, como si estuvieran vivas. Yo estaba sentado en mi barril, mirando el cielo. Era diferente. Un color verde oscuro se mezclaba con el negro, y las estrellas titilaban como si tuvieran miedo. Pensé que quizá solo eran mis ojos cansados, pero entonces vi algo. Una línea blanca que cruzó el firmamento y se detuvo justo encima de la vecindad. No fue un relámpago. Era una luz que no parpadeaba, inmóvil, pero vibraba como si respirara. Me tapé con mis brazos y quise meterme al barril, pero no podía moverme. Sentía un zumbido en la cabeza, como un enjambre de abejas dentro de mis oídos. Cuando la luz se apagó, la vecindad volvió al silencio, pero algo había cambiado. El aire ya no olía igual. Ahora olía a hierro. Y a carne quemada. Vi que la puerta del departamento de doña Clotilde estaba entreabierta. Nunca la dejaba así. Desde dentro salía un resplandor azul, como el de una lámpara de gas, pero más denso, como si fuera líquido. Quise acercarme, pero escuché pasos detrás de mí. Me volteé y vi a Patty. Ella también había visto la luz. Su cara estaba pálida, y sus ojos parecían brillar como si reflejaran algo que yo no veía. Me hizo señas para entrar a la casa de su tía Gloria, que estaba vacía, porque doña Gloria había ido al mercado y no había regresado. Adentro, todo estaba revuelto. Los cuadros torcidos, las cortinas rasgadas. En el suelo había huellas húmedas, como si alguien, o algo, hubiera caminado descalzo dejando marcas de lodo. Pero el lodo brillaba, igual que la luz azul. Patty me señaló el rincón donde estaba el espejo grande. La superficie estaba empañada, pero el vapor no venía de nosotros. Del otro lado, dentro del espejo, se movía una sombra. No tenía forma, pero parecía mirar hacia afuera. Cuando me acerqué, el reflejo no mostró mi cara. Mostró una figura alta, con brazos demasiado largos, que se arrastraban por el suelo. Corrimos hacia el patio. Todo estaba a oscuras, aunque las luces del farol seguían encendidas. Era como si la oscuridad fuera más fuerte que la luz. Desde el departamento de don Ramón salía un olor a quemado, y escuché algo cayendo al suelo. Fui hasta la puerta, pero antes de tocarla, la escuché abrirse lentamente. Don Ramón estaba ahí. O al menos, lo que quedaba de él. Su piel estaba gris, como ceniza, y sus ojos estaban completamente negros. No habló. Solo respiraba fuerte, como si algo dentro de su pecho se moviera por su cuenta. Cuando dio un paso hacia adelante, el suelo crujió y su sombra se alargó más de lo posible, como si se estirara buscando a quien tocar. Salí corriendo. Patty me siguió, y detrás de nosotros escuché cómo don Ramón murmuraba algo en un idioma que no entendía, pero que me hizo doler la cabeza. Cada palabra sonaba como si alguien raspara metal contra piedra. Nos escondimos detrás del barril. El zumbido en el aire volvió, más fuerte. Entonces, desde el cielo, bajó una luz blanca. No como antes. Esta era fría, casi cortante, y al tocar el suelo, dejó un círculo quemado en el cemento. Dentro de ese círculo, algo se estaba formando. Parecían personas, pero no lo eran. Tenían cuerpos largos, delgados, casi transparentes. No tenían boca, pero de alguna forma emitían un sonido, un murmullo constante, como si cantaran una canción sin voz. Patty empezó a llorar, pero el sonido de ellos se metía dentro de mi cabeza y me hacía sentir que debía quedarme quieto. No podía moverme, aunque quería correr. Vi como una de las figuras se acercó a la puerta de doña Florinda. Dentro se escuchó un golpe, y luego un grito. El grito de Kiko. La puerta se abrió sola, y vi a doña Florinda tirada en el suelo, con los ojos abiertos pero sin moverse. Encima de ella, una de las figuras brillaba y la piel de doña Florinda se arrugaba, como si le chuparan el color. Kiko salió corriendo, gritando, pero antes de llegar a la fuente, la luz lo envolvió. Desapareció. No se disolvió ni se quemó. Simplemente dejó de estar. Patty me tomó la mano. Dijo algo que no entendí porque su voz se deformaba por el miedo. Corrimos hacia el portón, pero estaba cerrado con cadenas.
Detrás de nosotros, la vecindad se iluminó por completo con ese color azul. Vi las siluetas de todos. Don Ramón, doña Florinda, doña Clotilde, el profesor Girafales, el señor Barriga y Ñoño. Todos estaban parados en círculo, mirando hacia el cielo, con los ojos vacíos y la piel pálida. Encima de ellos, las luces se movían en espiral, bajando poco a poco, como si quisieran llevarse algo. Me di cuenta de que la sombra del espejo también había salido. Estaba detrás de ellos, flotando. Tenía forma humana, pero su cuerpo estaba lleno de agujeros, como si estuviera hecho de humo. Cada vez que se movía, se escuchaban gritos, como si dentro de él hubiera gente atrapada. Patty se soltó de mi mano y caminó hacia el centro del patio, hipnotizada. Quise detenerla, pero mis piernas no respondían. Cuando la luz la tocó, su cuerpo empezó a brillar. En sus ojos se reflejaban cosas que yo no podía ver. Rostros, estrellas, lugares que no eran la tierra. Grité su nombre, pero el sonido se perdió. El cielo rugió, y la vecindad entera tembló. Las paredes se agrietaron y del suelo salió un aire helado. La sombra se levantó, enorme, tapando la luna. Fue entonces cuando lo entendí. No eran fantasmas. No eran humanos. Venían del cielo, pero también de más abajo, de un lugar donde la muerte y la vida se mezclaban. Todo se volvió blanco. Y cuando abrí los ojos, ya no había nadie. Ni Patty, ni don Ramón, ni Kiko, ni doña Florinda. Solo el eco de los pasos que no eran míos, repitiéndose en la oscuridad. Cuando abrí los ojos, el sol apenas salía, pero la luz no calentaba. El aire seguía frío, denso, como si no quisiera entrar en mis pulmones. Me levanté del suelo y miré alrededor. La vecindad estaba igual. Y al mismo tiempo, completamente distinta. Las paredes tenían manchas negras que se movían lentamente, como si respiraran. La fuente estaba seca, pero dentro de ella había algo brillante, una sustancia gelatinosa que pulsaba con un ritmo parecido a un corazón. No había ruidos de pájaros, ni voces, ni el eco de los pasos del señor Barriga o de don Ramón. Solo silencio, y ese zumbido lejano, como el de una máquina que nunca se apaga. Llamé a todos, uno por uno. Nadie respondió. Pero cuando grité el nombre de Patty, escuché un susurro venir desde el departamento de doña Gloria. No era una voz clara, sino como si el viento me repitiera el nombre, imitando mi tono. Caminé hasta la puerta, que estaba cerrada, pero el pomo estaba caliente. Lo toqué con un trapo y se abrió sola. Dentro, el aire olía a flores marchitas y a algo metálico. Las cortinas estaban quemadas, y el espejo del rincón, aquel donde vi la sombra, estaba cubierto con una sábana blanca. La tela se movía sola, inflándose hacia afuera, como si algo respirara debajo. Me acerqué despacio. Podía oír un murmullo detrás del espejo, una mezcla de llanto y risas. Quise destaparlo, pero antes de tocar la sábana, la superficie del espejo empezó a vibrar. Vi mi reflejo, pero no era yo. Tenía los ojos vacíos, y de mi boca salía una sombra que se alargaba hasta tocar el suelo. Mi reflejo levantó una mano y la apoyó contra el vidrio, y por un momento sentí que podía tocarme a mí mismo desde el otro lado. Pero cuando quise apartarme, mi reflejo sonrió. Yo no lo había hecho. El cristal se quebró, y de la grieta salió un líquido negro que cayó al piso y se movió por sí solo, arrastrándose como un animal. Corrí hacia la puerta, pero al abrirla, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el cemento. Me escondí detrás de una columna, y vi pasar una figura. Tenía la ropa de doña Clotilde, pero su piel era traslúcida. Podía ver las venas, y dentro de ellas, pequeñas luces que se movían, subiendo y bajando. En sus manos llevaba un frasco con algo dentro. No sé qué era, pero se movía. Caminó hasta la fuente, se arrodilló y empezó a murmurar en voz baja. No entendía las palabras, pero me hacían doler los dientes. Entonces, del frasco salió un vapor azul que se mezcló con el aire. La sombra del suelo, la misma que vi la noche anterior, apareció de nuevo detrás de ella. Se alzó, la envolvió. Y desaparecieron los dos. Corrí al centro del patio. El suelo seguía manchado por el círculo quemado donde bajaron ellos. Pero ahora había marcas nuevas, como garras, y alrededor del círculo, una serie de símbolos grabados con fuego. No parecían letras humanas.
El silencio se rompió con un golpe seco proveniente del departamento de don Ramón. El corazón me dio un salto, pero tenía que saber qué pasaba. Entré. Todo estaba oscuro. Las paredes tenían dibujos hechos con tiza blanca, pero no eran dibujos suyos. Eran formas de rostros alargados, ojos enormes, y estrellas conectadas entre sí con líneas. En medio del cuarto, el suelo estaba levantado, como si algo hubiera empujado desde abajo. El aire olía a tierra y a carne podrida. Escuché un suspiro detrás de mí y al voltear vi a don Ramón sentado en una silla, con la cabeza inclinada. Su piel ya no era gris. Era casi transparente. En su pecho se movía algo, como si tuviera una luz encendida adentro. Su cuerpo tembló, y levantó la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban como brasas. Cuando abrió la boca, no habló. Salió una voz distinta, profunda, que no parecía humana. Decía palabras que hacían eco en el suelo. Cada sílaba hacía que los dibujos en las paredes se movieran, como si respiraran. Intenté retroceder, pero el aire se volvió pesado. Don Ramón, o lo que quedaba de él, levantó una mano, señalándome, y el suelo tembló. De las grietas salieron dedos delgados, manos pálidas, que intentaban salir. Grité, y el temblor se detuvo. Él me miró una última vez y cayó al suelo, sin vida. Corrí fuera del cuarto y casi choqué con una figura alta. El profesor Girafales. Su traje estaba roto, y su rostro cubierto de polvo, pero parecía consciente. Lo miré, y por un instante sentí alivio. Pero luego vi que sus ojos no tenían pupilas. En sus manos llevaba un cuaderno, abierto, lleno de símbolos iguales a los del patio. Al verme, lo acercó y murmuró algo que no entendí. De pronto, el cielo se nubló, y el sol desapareció. El patio se oscureció como si fuera de noche otra vez. De las sombras del pasillo salieron más figuras. Kiko, doña Florinda, Ñoño, y hasta el señor Barriga. Todos caminaban igual, con pasos lentos y el cuerpo encorvado. No parecían vivos, pero tampoco muertos. El profesor extendió el cuaderno hacia el cielo, y del círculo del suelo surgió una luz. Era la misma luz blanca, cortante, que había bajado del cielo la noche anterior. Esta vez, no vino sola. Con ella bajaron formas alargadas, flotantes, sin rostro, y el aire se llenó de un sonido grave, imposible de soportar. Me tapé los oídos, pero sentía el sonido dentro de la cabeza. El cielo se abrió, literalmente. Se rompió como un vidrio que se quiebra en silencio, dejando ver un espacio negro, lleno de luces que se movían como organismos. Una de esas luces bajó hasta mí. Vi dentro de ella. Y lo que vi no lo puedo explicar. Eran miles de rostros humanos flotando, girando, como atrapados en un líquido. Entre ellos reconocí a Patty. No estaba muerta. Pero sus ojos pedían que no la mirara. Grité, y todo se volvió oscuro otra vez. Cuando desperté, estaba en el patio, solo. El cuaderno del profesor Girafales estaba junto a mí, abierto en una página que no recordaba haber visto antes. Había una frase escrita con tinta roja. Los que bajaron no se fueron. Solo esperan que el último los llame. Y debajo de esa frase, una línea nueva, escrita con mi propia letra. Yo soy el último. No recuerdo haberla escrito. Pero la tinta seguía fresca. El día siguiente no llegó. No hubo amanecer. El cielo estaba inmóvil, con un color gris amarillento, como si alguien lo hubiera pintado encima para que el sol no pudiera salir más. No había viento, ni ruido, ni pájaros. Solo el eco del agua que caía de la fuente. Aunque la fuente seguía vacía. El agua que se escuchaba no venía de ahí. Venía de las paredes. Las paredes lloraban. Gotas espesas, negras, bajaban lentamente por los ladrillos y se acumulaban en el suelo, formando charcos que reflejaban cosas que no existían. En uno de esos reflejos vi mi rostro. Pero detrás de mí, se movía algo. Volteé, y no había nadie. En el suelo seguía el cuaderno del profesor Girafales. Lo abrí, y ahora las páginas estaban llenas de símbolos que cambiaban mientras los miraba. Se movían, se reorganizaban, como si el libro respirara. En medio de ellos, una frase apareció en letras rojas. Sigue las huellas de los que caminaron antes. Y justo entonces, escuché pasos en el pasillo. No eran los de don Ramón ni los de Kiko. Eran pasos secos, arrastrados, que hacían crujir el suelo con cada movimiento.
Al mirar, vi marcas de pies desnudos que brillaban con luz azul. Decidí seguirlas, aunque el aire se volvió más espeso a cada paso. Las huellas me llevaron hasta el departamento del señor Barriga. La puerta estaba abierta, y adentro todo estaba cubierto de una sustancia transparente, como si la habitación estuviera envuelta en una telaraña de vidrio. Dentro, vi dos figuras inmóviles. El señor Barriga y Ñoño. Parecían dormidos, pero algo se movía debajo de su piel. Pequeñas luces que recorrían sus cuerpos, como si algo los estuviera usando por dentro. En el techo, una sombra se proyectaba, aunque no había ninguna fuente de luz. La sombra tenía forma humana, pero los brazos eran demasiado largos y terminaban en puntas. Intenté retroceder, pero escuché una voz dentro de mi cabeza. No era una voz humana. No salía de la boca de nadie. Sonaba como si todas las personas que conocí hablaran al mismo tiempo. Decía mi nombre. Chavo. Cerré los ojos, me tapé los oídos, pero el sonido seguía ahí. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el departamento. Estaba en el patio. O en algo que se parecía al patio. El suelo era el mismo, pero las paredes estaban torcidas, como si el edificio se hubiera derretido y vuelto a enfriar en otra forma. El aire tenía un color verdoso, y la fuente ya no era de piedra, sino de un material que parecía carne viva. Del centro brotaba un líquido oscuro que subía hacia el cielo en vez de caer. Vi sombras caminando alrededor, y reconocí algunas. Kiko, doña Florinda, don Ramón, doña Clotilde, todos caminaban en círculos, con los ojos cerrados, sus bocas abiertas, murmurando algo en un idioma que no pertenecía a ningún lugar del mundo. Me escondí detrás del barril, aunque ya no era mi barril. Era negro, cubierto de marcas, y vibraba como si tuviera vida. Desde dentro se escuchaban golpes, como si algo intentara salir. Me alejé, tropezando con piedras que se movían solas, y llegué al cuarto de doña Clotilde. El espejo que había visto antes estaba roto, pero el marco seguía ahí, flotando. Y dentro del marco, sin cristal, podía ver otro lugar. El cielo nocturno, lleno de esas luces que bajaron la primera vez. Entonces la vi. Patty. Estaba dentro del espejo, de pie, mirándome. Su rostro era el mismo, pero sus ojos eran totalmente blancos, sin pupilas. Me moví hacia ella, y al hacerlo, el marco se agitó. Ella levantó una mano y apoyó los dedos contra la superficie invisible. Yo hice lo mismo. Sentí frío. De repente, todo se volvió oscuro. El aire se llenó de zumbidos, y la voz volvió, esta vez más fuerte, repitiendo mi nombre. Chavo. Abre el paso. Déjalos entrar. Vi detrás de Patty algo que se movía. Sombras con brazos largos, flotando. La rodeaban como si la cuidaran o como si la usaran. Ella abrió la boca, y de ella salió una luz blanca que atravesó el marco y me tocó el pecho. Caí al suelo. Cuando abrí los ojos, estaba otra vez en el patio, pero todo se movía lentamente, como si el tiempo estuviera enfermo. El cielo tenía grietas, y por ellas se veía una oscuridad líquida que se movía en espirales. Entonces escuché un golpe. El barril se movía solo. De adentro salía un ruido, primero bajo, luego un lamento. Me acerqué, temblando, y levanté la tapa. Dentro no había nada. Nada visible. Pero sentí que algo me miraba. Del fondo empezó a salir humo, y del humo surgió una silueta. Era yo. Pero no era mi reflejo. Era yo, con la misma ropa, el mismo rostro, pero los ojos completamente negros. Sonreía, y al sonreír, los dientes eran demasiado largos. Se acercó a mí, y su voz era la mía, pero sin sonido, solo el eco en mi cabeza. Ya no estás en la vecindad. Ya no eres el mismo. Intenté correr, pero el suelo se disolvió. Sentí que caía. Caí mucho tiempo, o eso creí. En el aire vi pasar las sombras de todos los demás, como si también estuvieran cayendo, uno tras otro, envueltos en esa luz blanca. En el fondo, un resplandor crecía, y dentro de él vi figuras enormes, con cuerpos de humo y ojos de fuego. Se movían lento, como si esperaran algo. Y en medio de ellos, Patty otra vez. Esta vez no parecía humana. Su cuerpo era de luz, pero su rostro todavía era el mismo. Me extendió la mano, y por un momento sentí que podía confiar en ella. Pero detrás de su espalda se abrían alas negras, hechas de sombras que se movían como tentáculos.
Cuando su mano tocó la mía, todo se detuvo. El cielo, el suelo, el aire. Solo quedamos nosotros dos, flotando en un vacío sin forma. Patty me miró y movió los labios. No escuché su voz, pero entendí lo que dijo. Ya están aquí. Entonces el vacío se iluminó. Miles de luces bajaron al mismo tiempo, como si una tormenta de estrellas se estrellara contra la tierra. Y supe que lo que comenzó en la vecindad no iba a terminar ahí. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez siglos. En el vacío donde Patty y yo flotábamos, no había arriba ni abajo, solo una claridad infinita que dolía ver. La luz no iluminaba. Quemaba. Yo seguía sosteniendo su mano. Su piel era fría, pero dentro de ella se movían luces, como si su cuerpo estuviera lleno de estrellas vivas. La miré, y aunque no podía oírla, su rostro me decía que entendía lo que estaba pasando. O que lo había aceptado. Detrás de nosotros, el vacío empezó a cambiar. Las luces que habían bajado del cielo se unían, formando una figura enorme, demasiado grande para ser comprendida. No tenía rostro, pero en su superficie se abrían y cerraban miles de ojos, todos mirando hacia mí. Sentí su presencia dentro de mi cabeza. Era como si todas las voces del mundo hablaran a la vez. Tú abriste el paso. Tú fuiste la puerta. No entendía. Yo solo había seguido las huellas. Yo no quería abrir nada. La voz continuó. El lugar donde vivías fue construido sobre nuestras sombras. Sus muros guardaban los ecos de los que cayeron del cielo antes. Ahora nos llamaron de nuevo. Y tú fuiste el último. Entonces todo se aclaró. La vecindad no era solo un conjunto de cuartos. Era un límite, una grieta entre lo humano y lo que venía de otro lugar. Los otros, Don Ramón, Doña Florinda, Kiko, Doña Clotilde, todos, habían sido tomados porque estaban cerca de esa grieta cuando el cielo se abrió. Y yo. Yo había sido el que la abrió del todo. La voz se hizo más fuerte, hasta que mi cabeza empezó a doler. Vi cómo el vacío se llenaba de imágenes. Los patios de la vecindad, los departamentos, el barril, todo reconstruido, pero cubierto de una niebla blanca. Las figuras de todos los vecinos aparecieron, caminando despacio, sin rostro. Patty me soltó la mano. Su cuerpo empezó a deshacerse en luces pequeñas que se elevaron, mezclándose con las demás. Intenté alcanzarla, pero no pude moverme. Sentí que algo me sujetaba por la espalda. Era la sombra del espejo. Esa que había visto desde el principio. Pero ahora era enorme, del tamaño del cielo. Tenía la forma de un humano hecho de humo negro, y en su pecho había un hueco del que salía una luz blanca. Dentro de esa luz, vi los rostros de todos mis amigos. No gritaban, no pedían ayuda. Solo me miraban, en silencio. La sombra extendió una mano y tocó mi frente. El frío me atravesó hasta el alma. Entonces lo entendí todo. Yo no había sobrevivido. Desde aquella primera noche, cuando la luz bajó y el zumbido llenó mi cabeza, ya no era yo. Me había convertido en parte de ellos. Por eso la vecindad estaba vacía. Porque no existía ya en el mundo. Solo quedaba su reflejo, un eco flotando en ese lugar donde el cielo y la oscuridad se mezclaban. La sombra habló por última vez. Los que bajamos del cielo no somos dioses. No somos fantasmas. Somos lo que viene cuando el universo sueña. Y me dejó caer. Desperté. El cielo estaba azul otra vez. El sol brillaba. La vecindad parecía igual que siempre. La fuente tenía agua, los cuartos estaban abiertos. Oí risas. La de Kiko, la de Ñoño, la voz del profesor Girafales saludando a Doña Florinda, el grito del señor Barriga llamando a Don Ramón. Todo era como antes. Corrí hacia mi barril. Ahí estaba, limpio, sin marcas, con la tapa nueva. Sentí alivio. Pero cuando metí la cabeza, vi algo adentro. No era oscuridad. Era el reflejo del cielo. Y en ese reflejo, Patty me sonreía. Le hablé, pero no respondió. La superficie del agua en el barril se movía, como si respirara. Entonces escuché una voz detrás de mí. Suave, dulce, como un eco. Chavo. Era Patty. Parada al otro lado del patio, con su vestido rosa, igual que siempre. Sonreía, pero su sombra no estaba donde debía. Su sombra se movía sola, como si tuviera vida propia. Caminó hacia mí y me abrazó. Su piel estaba helada. Miré alrededor.
Los demás también estaban ahí, pero algo en ellos era distinto. Sus ojos no brillaban con vida. Brillaban con ese mismo resplandor azul que bajó del cielo aquella noche. Doña Clotilde levantó la mirada. El profesor Girafales dejó de sonreír. Y todos, al mismo tiempo, dijeron lo mismo. Gracias por abrirnos la puerta. La luz volvió, cayendo del cielo, más fuerte que nunca. El aire tembló, y las paredes se derritieron como cera. El patio se abrió, mostrando debajo un abismo lleno de luces vivas que se movían en espiral. Intenté correr, pero Patty me sujetó con fuerza. Su rostro cambió. Ya no era humano. Sus ojos eran dos vacíos brillantes. No tengas miedo, me dijo sin hablar. Ahora somos parte de ellos. El suelo desapareció. Caímos otra vez. Pero esta vez, no había fin. Solo la sensación de estar flotando para siempre, con miles de voces repitiendo mi nombre, y un brillo que se encendía y apagaba dentro de mí, igual que en los cuerpos de todos los demás. Yo ya no tenía hambre, ni miedo, ni sueño. Solo esa luz en el pecho, latiendo. Y entendí. Que eso era lo que siempre había querido. Un lugar donde quedarme para siempre. Ahora la vecindad está ahí, flotando en la nada, suspendida en el resplandor blanco. Y si alguna noche miras al cielo y ves una estrella que parpadea más fuerte que las demás. No es una estrella. Es la luz de mi barril, reflejando el cielo de los que vinieron por nosotros. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.